Estimados compañeros, reciban un cordial saludo. Por medio del presente video, pues vamos a ver mi propuesta de solución para los ejercicios del componente práctico de la materia de software para ingeniería. Para el primer programa, pues, realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular la tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Ok, entonces para este programa, entonces aquí lo tenemos. Entonces tengo pues el saludo de bienvenida del programa, lo que va a hacer el programa. Aquí recibimos lo que es los valores de voltaje total del circuito y los valores de las resistencias. Todos estos tres valores los tendrá que ingresar el usuario. Aquí pues haremos el cálculo total como tal de la resistencia equivalente, la corriente total del circuito. Y a partir de estos valores, pues hallaremos las caídas de voltaje en cada una de las resistencias y finalmente, pues imprimiremos cada uno de los resultados. Entonces, pues haciendo el chequeo del programa, entonces nos muestra que tenemos que digitar un voltaje. En este caso voy a ingresar un voltaje de 5 voltios. Digitamos el valor en ohmios de la resistencia 1, en este caso pondré 10 y el segundo pondré 25 ohmios. Entonces, me dice que la corriente total del circuito es 0,14 amperios, la resistencia total del circuito 35 ohmios, caída de voltaje en la resistencia 1, 1,43 voltios y en la resistencia 2 de 3,57 voltios. Ok, pasemos ahora al siguiente programa. Se realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. De nuevo, estos valores los tendrá que ingresar el usuario. Entonces pasamos a el programa. Es muy similar al que tenía anteriormente. Solamente que pues obviamente en vez de calcular voltajes, calcularemos las corrientes por medio de la ley de Ohm. Entonces lo digitamos, entonces ingresaré un valor de voltaje de 10 voltios, resistencia 1, 10 ohmios, valor de la resistencia 2, 5 ohmios, y nos dice que la corriente total del circuito es de 3 amperios, la resistencia total equivalente al circuito es de 3,33 ohmios, la corriente por la resistencia que atraviesa la resistencia 1 es de 1 amperio, y la corriente que circula por la resistencia 2 es de 2 amperios. Pasamos al siguiente ejercicio. Realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacenar en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se hayan generado estos dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las resistencias que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar este resultado al usuario. Ok, entonces vamos al programa. Entonces lo tenemos por acá. Aquí pues lo mismo, damos la bienvenida al usuario, mostramos qué es lo que muestra el programa. Capturamos los voltajes de voltaje y resistencia, que los debe ingresar el usuario. Aquí ya realizamos lo que es el cálculo de la corriente total del circuito y aquí declaramos los arreglos para voltaje, resistencia y corriente. ¿Ok? Entonces, el programa cuenta con 3 ciclos while, en los cuales iré guardando cada valor em, en notación científica en cada posición del arreglo, para luego mostrarlo en este, en este cuadro. Entonces lo mostramos, entonces pues nos dice que nos dará el voltaje, resistencia y corriente en valores de megas, kilos, mili, micros y nanos. Entonces ingresamos voltaje en voltios. Bueno, yo ingresaré unos 100 voltios. La resistencia en ohmios, pues voy a ingresar una resistencia de 10.000 ohmios, en este caso pues 10 kilo ohmios será. Y entonces me muestra que el voltaje en mega ohmios es 0,0001, en kilo ohmios 0,1, en voltios son 100 voltios, en milivoltios 1 por 10 a la
1 por 10 a la 5 voltios, milivoltios, 1 por 10 a la 8 microvoltios y 1 por 10 a la 11 nanovoltios. La resistencia en ohmios, que era de 10.000, entonces era 0,01 ohmios, 10 kiloohmios, 1000 ohmios, 1 por 10 a la 7 miliohmios, 1 por 10 a la 10 microohmios y 1 por 10 a la 13 nanoohmios. Y la corriente resultante en amperios equivalente será de 1 por 10 a la menos 8 megamperios, 1 por 10 a la menos 5 kiloamperios, 0,01 amperios, 10 miliamperios, 10.000 microamperios y 1 por 10 a la 7 nanoamperios. Ya para terminar, el último programa. Realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con estos datos imprima el valor en farads del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Entonces, este programa, entonces es un poco similar también al de nano, kilo ohmios, solamente que pues voy a hacer un arreglo para cada tipo de capacitancia. Entonces aquí pongo la bienvenida al usuario. Entonces le pido al usuario que dependiendo del arreglo, ya sea en serie o en paralelo, pues escoja un valor. Ya después, entrando a cada uno de los valores, pues entonces realizamos la captura del número de resistencias del circuito. Recordemos que son capacitores. Entonces recibimos el total de capacitores del circuito. Pueden ser 1000, pueden ser 5, pueden ser 20. Entonces pongo un vector de una fila por n columnas, ya que pues tenemos n capacitores. Y en este ciclo while, lo mismo que en el anterior caso, guardamos cada uno de los valores en las posiciones del arreglo. Luego sumamos cada uno de esos valores, en este caso pues como es en paralelo, pues sumamos todas las capacitancias. Caso similar al del arreglo en serie, solo que pues tengo que tener en cuenta que los capacitores en serie se suman como las resistencias en paralelo, entonces tenemos que tener en cuenta ese valor. Entonces vamos a ver un caso en paralelo y otro caso en serie. Entonces en este caso vamos a poner el arreglo en paralelo, digitamos el número 1, arreglo en paralelo, digitamos la cantidad de capacitores en el circuito, en este caso pues yo pondré que son 5, digitamos la capacitancia en microfaradios, que son los capacitores pues más comerciales que se encuentran actualmente en las casas de electrónica. Entonces empezamos a manejar. Entonces yo marcaré 100 microfaradios, 200 microfaradios, 500 microfaradios, 1000 microfaradios y 600 microfaradios. Esta suma me da un total de 2400 microfaradios. Entonces la suma de todos los datos me da ese valor. Ahora pasemos nuevamente al valor, pero en serie. Digitamos la cantidad de capacitores. En este caso entonces pondré unos 6. Entonces de 10, de 12, 15 microfaradios. Obviamente estos valores son inventados, pero pues tenemos en cuenta que siempre me va a recibir la cantidad de n capacitores que yo le haya indicado a mi programa. Y en este caso me dice que la capacitancia total equivalente del circuito es de 3.06 microfaradios. Espero que esto haya sido de su entendimiento y de su agrado, compañeros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.